Génesis capítulo 6, versículo 1, versículo 2 y vamos a ver si alcanzamos a tocar hoy el versículo 3. Dice Génesis capítulo 6, versículo 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Este es un versículo bien polémico. Bueno, casi todos los versículos son polémicos, sobre todo cuando la interpretación que se hace es para las obras o la gracia. Existen esos dos caminos. Todo ser humano que dice creer en Dios, todo ser humano que dice creer en Dios, o está en la gracia o está en las obras. Todos creen, todo el que dice creer en Dios, cree que está en la gracia y que no está en las obras. Todo el que dice creer en Dios. Pero mirando profundamente, cuando se comparte con la persona, de la abundancia del corazón habla la boca. Y podemos darnos cuenta, no, muchos de los que se hacen llamar hijos de Dios, lamentablemente, no están en la gracia, sino están en las obras. Aunque saben que la Biblia dice ya no estamos bajo las obras, ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia, pero la gran mayoría todavía está en las obras, la gran mayoría. Se darán cuenta ustedes mismos a medida que vamos compartiendo cómo hay personas que todo su punto de vista lo basan en las obras. No pueden ver la gracia de ninguna manera, en la palabra, no la pueden ver. Como cuando una persona, no sé si a ustedes les ha pasado, que de pronto han usado gafas, unas gafas así como gafas azulitas, o se han puesto unas gafas rosadas. Así, cuando uno se pone unas gafas con una tonalidad específica, digamos rosaditas, todo lo ve rosadito, sí, todo lo ve rosadito. Y cuando uno se pone unas gafas que tienen así como tonalidad azul, todo lo ve uno azulito. Igual, las personas que están por las obras, todo lo ven con esas gafas, con las gafas de las obras. Todo lo ven por las obras. Todo. ¿Qué es ver por las obras? ¿Cómo reconocen ustedes a alguien que está por las obras? Porque es alguien que se expresa, del corazón de esa persona sale, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Constantemente la persona tiene una lucha por ganarse la vida eterna. Es decir, son personas que andan corriendo detrás de la salvación, tratando de alcanzarla. ¿Cuándo? Toda su vida. Algunos van a vivir 30, 40 años después de que conocen, empiezan a caminar supuestamente en los caminos de nuestro Señor. Y todos esos 30, 40 años están detrás tratando de alcanzar la salvación. Como si fuera algo, tratando de alcanzar el perdón de los pecados. Tratando de ser justos. Así tratando. ¿Por qué? Porque no sé si se acuerdan que dice Mateo 11:28. Vamos a mirarlo. Vamos a mirar Mateo 11:28. Mateo capítulo 11, versículo 28. Ese es un versículo que precisamente hace dos días estuvo como sonando mucho y incluso me hicieron preguntas varias personas sin proponérselo, personas que no se conocen de diferente país, me preguntaron sobre por qué en la Biblia dice así este versículo. ¿Qué dice Mateo 11:28? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Quién es el dueño del día de reposo? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es guardar el día de reposo? Estar como en el arca de Noé, estar en Cristo. Ya ayer vimos que estar en el arca de Noé es lo mismo que estar en Cristo. Es sombra. Estar en el arca de Noé es pasar por la gracia, el juicio de Dios. Entonces igual, guardar el día de reposo es estar en Cristo. Él es el día de reposo, Él es nuestro reposo. No sé si se acuerdan en Números cuando se habla de las ciudades de refugio. No sé si se acuerdan de ese pasaje. Hoy no alcanzamos a mirar así porque tenemos mucho, para analizar estos dos versículos tenemos mucho por delante. Pero entonces en las ciudades de refugio, ¿qué aparecía? Cuando una persona entraba, esa persona era perseguida por el vengador de la muerte, ¿sí? Sabemos a qué se refiere. Parece que estaba diciendo el que se está vengando de que haya matado a otra persona, pero no, está vengándose de que esa persona merece la muerte.
Entonces, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Ese es el vengador de la muerte. Está buscando que se cumpla. Tu palabra dice que todos están destituidos, o sea, todos me pertenecen, así dice Satanás. Como todos están destituidos de la gloria de Dios, si no están con Dios, ¿con quién están? Me pertenecen, dice Satanás. Eso es estar restituido de la gloria de Dios. Entonces, ¿cuándo entra la persona a la ciudad de refugio? Cuando entra en Cristo. Cuando la persona entra en Cristo, entra en el descanso. Sí, entra en el reposo. Entonces, guardar el día de reposo, ¿qué es? ¿Es algo que tenemos que hacer nosotros? Los que están en las obras, sí. Las personas que están en las obras, ellos tratan de justificarse de alguna manera. Algunas personas tratan de justificarse con la Santa Cena. Algunas personas tratan de justificarse bautizándose. Otros tratan de justificarse haciendo una oración. Y cuando les dice uno, ¿usted por qué dice que cuando usted hizo esa oración? Es que yo la hice de todo corazón. ¿Cómo usted sabe que la hizo de todo corazón? No, porque yo, así ese día yo temblaba, así yo apretaba los ojos, así apretaba los puños y salieran de mí lágrimas mientras yo oraba y le decía a Dios, porque usted lloraba, porque usted temblaba, porque eso significa la fuerza que usted estaba haciendo, eso significa, eso es de todo corazón. Inconscientemente las personas piensan que de todo corazón es eso, cuando ellos sintieron frío, sintieron calor, sintieron temblor, sintieron algo. Relacionan la experiencia con Dios como únicamente eso, como una experiencia, como algo que se tiene que experimentar por medio de sus sentidos. Pero sabemos bíblicamente Satanás cómo engaña. Satanás engaña a través de nuestros sentidos. Por eso dice, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. 2 Corintios 11:3, para quienes lo quieran buscar. Así engaña Satanás, a través de lo que nosotros creemos por nuestras experiencias. Muchas personas están en diferentes religiones. Una religión odia a otra, así, etc. Pero todas tienen algo en común. Todas se basan en sus experiencias. ¿Por qué? Porque están por las obras. Quien está por las obras no necesita basarse en la palabra. Sí conocen algunos versículos, pero fuera de contexto. Por ejemplo, aquí leímos... hay mucha tela por cortar. Aquí leímos en los primeros versículos, dice que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas. Cuando le preguntamos a las personas, ¿qué son los hijos de Dios? ¿O quiénes son los hijos de Dios? Hay multitud de respuestas. ¿Las personas saben cuáles son los hijos de Dios? Las personas saben, sacando de contexto un versículo, Juan 1:12. ¿Qué dice Juan 1:12? Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La gente, ¿cómo interpreta ese versículo? Pues yo le recibí. ¿Cómo le recibió? Pues yo hice una oración en la cual yo dije que le recibía, que le aceptaba. Eso no es recibir. Y dice, más a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, que usted cree que usted es hijo de Dios de esa manera, sí. Vamos a mirar más profundamente qué es ser hijo de Dios. Y no es eso, no es eso. Bueno, ahorita leímos el versículo que dice, entrad a mí, ¿sí? Venid a mí, todos los que estáis cargados, trabajados, y yo os haré descargar. El versículo que sigue, ¿qué dice? Ligera es mi carga, mi yugo. Veámoslo. Dice el versículo, leímos el 28. Dice el versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Si alguien está buscando, está sintiéndose afligido, agitado, esta era la palabra que necesitaba. Medite sobre esta palabra. Dice el versículo 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando le preguntamos a las personas, ¿usted por qué dice que no volvió a la iglesia? Así dice, no, yo dejé de asistir a la iglesia porque es que ser cristiano es muy difícil. Sí es difícil. ¿Por qué es difícil? No es tan difícil. ¿Sabe por qué dice es difícil? Porque está en las obras, está tratando de hacer. Si entra en el reposo, no tiene que hacer, ya alguien hizo por él. ¿Sí? Una característica de los hijos de Dios es que no pueden morir. ¿Sí sabían? Y más exactamente es, ya no pueden morir más. Más exactamente así. Ya, un hijo de Dios ya no puede morir más. Vamos a mirar Lucas 20:36. ¿Qué dice Lucas 20:36? Lucas capítulo 20, versículo 36. Dice, porque no pueden ya más morir, pues no son iguales, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios.
al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a los muertos, en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Para Él todos viven. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así dice la palabra. Dios no es Dios de muertos, sino Dios es Dios de vivos. ¿Y qué dijo nuestro Señor Jesucristo? No pueden ya más morir. ¿Por qué dice no pueden ya más morir? Porque el hombre inevitablemente estuvo muerto. ¿Sí? No, para que una persona reciba la salvación, ¿cómo tuvo que haber estado? Tuvo que haber estado muerto. Si no estuvo muerto, no pudo vivir. Si no estuvo en Romanos 3:23, no puede pasar a Romanos 3:24. Miremos qué dice Juan capítulo 5, versículo 24 y 25. Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, versículo 24 y 25. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Entonces, para ser hijo, ¿qué es necesario? Para ser hijo es necesario oír. Acuérdense, el sentido que más afecta a Satanás es el oír. ¿Cómo lo afecta? Haciendo oír su propia voz. Cuando una persona oye su propia voz, no puede oír la voz externa. No sé si han visto Juegos Mentales. Es una serie que hubo o está, o no sé, en Netflix. En esa serie de Juegos Mentales muestran cómo una persona no puede de ninguna manera hacer dos cosas a la vez. Cuando uno ve a una persona así con el teléfono así en la oreja y está como tomando notas, está con una libreta tomando notas y está atendiendo a una persona en un mostrador. Entonces parece que esa persona está haciendo tres tareas a la vez. Está tomando notas de lo que le está diciendo la persona que está al frente en el mostrador y a la vez está atendiendo a alguien por la llamada. Pero resulta que está demostrado que la persona bloquea uno de ellos para atender al otro o para atender al otro. O hacia acá, o hacia acá, o hacia acá. Por eso muchas veces tiene que decir, disculpe, me repite lo que acaba de decir. Porque habló con la persona que estaba al frente. ¿Cuál es su nombre? Así, ¿cuál es su nombre? Qué pena, me repite otra vez lo que acaba de decir. No, con usted no, con la persona que está. Entonces parece que está haciendo muchas tareas. No, no lo está haciendo. Realmente no puede. Satanás engaña haciendo pensar a las personas que tienen unas capacidades extraordinarias. Por ejemplo, ustedes, ¿cómo pueden ver el desorden? ¿Cómo pueden notar una persona que cree que tiene una gran capacidad? Una persona que ocupa la memoria, por ejemplo, eso es algo que pasó, es algo específico. Había alguien que tenía un conflicto, era una persona que difícilmente podía oír, pero no sabíamos por qué no podía oír. Pero descubrimos, cuando miramos, la forma como manejaba su propio computador. Porque habría muchas aplicaciones a la vez, muchas. ¿Realmente iba a trabajar en todas? No. ¿Estaba trabajando en todas? No. ¿Pero qué estaban haciendo todas esas aplicaciones, todas esas páginas, todo eso que tenía abierto? Estaban ocupándole la memoria RAM, estaban achicándole el espacio a la memoria RAM. La memoria RAM permite que se enfoque en una cosa para que haga una cosa bien hecha, ¿sí? Ya sea un videojuego, necesita cerrar todo para poder correr bien ese videojuego. Entonces las personas, esta persona que vimos con ese problema, descubrimos cuál era el problema. Esa persona creía mucho en sí misma. Esa persona creía que tenía una capacidad extraordinaria, que podía hacer muchas cosas a la vez. Entonces en el computador vimos, ¿y por qué tienes tantas ventanas abiertas? Es que tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Realmente no podía hacer, todo eso al tiempo no podía hacer. Pero al tener la memoria llena, se quejaba la persona. Nos dimos cuenta fue porque se estaba quejando de que su computador no le servía. Pero no es que el computador no le servía, sino que tenía la memoria RAM llena. Estaba tan llena de tantas cosas como Marta, porque estás así cansada, fatigada, así. Porque, ¿qué es lo importante? Oír. Así como María. María estaba en la mejor parte. María, ¿qué estaba haciendo? Oyendo a nuestro Señor Jesucristo. Pero el común de las personas no puede oír. Esta persona tenía ese problema, no podía oír. Tenía su corazón un conflicto muy grande porque oía muchas voces. Unas voces que le decían que tenía una capacidad extraordinaria, que podía hacer. Esa persona ya estaba alrededor de los 40 años y
realmente su vida había sido un completo fracaso, pero toda su vida, ¿cómo había vivido? Como Marta, en un agite tratando de hacer muchas cosas, porque estaba confiando en sus sentidos, en que tenía una capacidad excepcional. Así fue enseñada desde niña esa persona, así la instruyeron, entonces esa persona pensaba así. Pero así como tenía ese problema, en su hogar también tenía problemas, porque no podía oír, solo se oía, estaba tan saturada de cosas que solo se oía a sí mismo, a sí misma. Esa persona, así, después de que pudo reconocer que estaba siendo engañada por sus sentidos, esa persona pudo cambiar su corazón. Al cambiar su corazón pudo enfocarse y pudo ver avance en su vida, pudo ver un cambio en su matrimonio, pudo ver un cambio. Su matrimonio estuvo a punto de destruirse porque era una persona que solo tenía queja de su esposo, porque quería que hiciera, así como esa persona se comportaba, así como ella, ya saben que es una mujer, así como esa mujer se comportaba, que quería que su esposo, así como ella quería hacer muchas cosas a la vez, quería que su esposo también así hiciera muchas cosas a la vez, pero su esposo estaba enfocado en una sola cosa, entonces había un choque entre ellos dos, pero ellos dos no sabían cuál era el problema era el corazón de ella que escuchaba su propia voz, escuchaba intensamente muchas voces. Pero, ¿qué dice nuestro Señor Jesucristo? Leímos este versículo. De cierto os digo, el que oye mi palabra, solo se puede hacer una cosa a la vez. Solo se puede hacer una cosa a la vez. Entonces, para oír la palabra de nuestro Señor Jesucristo es necesario, primero que todo, estar concentrado, estar enfocado. Por eso varias veces yo les he dicho, ahorita van a entrar personas, no son esas personas, son quien guía a esas personas, van a entrar con un propósito, distraerlos, para que ustedes no puedan oír, para que ustedes estén en otro asunto. Y también alguien les explicó que si ustedes quieren omitir, por ejemplo, los comentarios, ustedes pueden hacerle así a la pantalla y siguen viendo sin comentarios. ¿Sí? Pueden activar los comentarios otra vez deslizando la pantalla y pueden ver los comentarios en el caso que tengan que responder. De lo contrario, pueden hacer así y ya, se evitan distracciones. Porque quien confía en sí mismo, quien confía que puede hacer varias cosas a la vez, no. Es más, una persona que durante aproximadamente 10 live nos acompañó, era una persona que siempre, como estaba comentando algo, siempre estaba hablando algo, siempre estaba diciendo algo. Pero decía, una frase que dijo muchas veces es, estoy confundida, no entiendo, ahí es donde me confundo. Muchas veces repitió eso, estoy confundida, no puedo entender. ¿Cómo iba a entender si quería escribir, contestarle a uno, responderle al otro, decir muchas cosas, hacer muchas cosas y no podía hacer lo más importante? ¿Qué es lo más importante? Oír, dice nuestro Señor Jesucristo. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado, ¿de dónde a dónde? Mas ha pasado de muerte a vida. Porque la persona para poder recibir la vida, ¿dónde tenía que estar? En la muerte. Para poder pasar a Romanos 3:24, siendo justificado gratuitamente por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Para poder recibir eso, la persona tiene que haber estado en Romanos 3:23, destituido de la gloria de Dios. Entonces, mientras una persona no haya estado muerta, eso es estar muerto. Cuando una persona se ve destituida de la gloria de Dios, ya llegó el juicio al corazón de esa persona. Esa persona necesita entrar en el arca de Noé. Esa persona necesita entrar en Cristo. Pero la persona que no ha pasado por Romanos 3:23, no necesita Romanos 3:24, no lo necesita. Por eso notarán que quienes están en las obras se saben de memoria. Usted les dice, hay un versículo que dice, por cuanto todos pecaron. Ah, sí ve que somos pecadores. Porque sí, yo me sé ese versículo dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿quién va a decir que no es pecador? Uno le dice, veo que usted se emociona. Usted habla con una emoción de ese versículo. Usted se lo sabe muy bien, excelente. Le felicito porque se sabe ese versículo. Pero me preocupa algo. ¿Será que usted se sabe el versículo que le sigue? Solo están ahí pegados. El que le sigue habla de la vida eterna, habla de la esperanza, habla de la gracia, habla de la redención, habla de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Resume el Evangelio, el versículo que sigue. Ya que usted se sabe el 23, dígame el 24 y verá que hay un silencio. Quien está en las obras se sabe de memoria. Apenas usted le dice, ¿tú eres pecador? En la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos están... En la Biblia dice, todos somos... ¿Cómo vamos a decir que no? Si en la Biblia dice que somos pecadores... Está hablando de un versículo, sí, está bien. Hábleme del que le sigue. Sí, notarán esa peculiaridad. No lo saben. Se saben el que los deja en la muerte.
pero no saben el de la vida, no lo pueden entender, no pueden oír, y Jesús dijo, no pueden oír mi lenguaje, no pueden oír mis palabras. ¿Qué oyen? Se oyen a sí mismos. Pero ¿qué es necesario? Lo que dice al final de este versículo. Bueno, para quienes llegaron y no saben qué versículo estamos leyendo Juan 5, 24 y 25. Bueno, hasta ahora estamos en el 24. Dice el 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra. ¿Qué requisito necesita esa persona? Necesita no estar haciendo otra cosa, no estar oyendo otras voces, su voz interna, estar contestándole a una persona. Alguien pregunta, pero entonces ¿existen los ovnis? Y esa persona contestándole o no contestándole. Lo único que le tiene que decir es, preste atención, escuche, o ni siquiera le conteste. Entonces, porque algunos van a entrar con esa finalidad única y exclusivamente para distraer, pero no son ellos. Es el que quiere que ustedes no reciban. Entonces, por eso les digo, no se dejen entretener. ¿Qué dice este versículo? Dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, pero mire para que una persona tenga vida eterna, ¿qué requisito debe tener? Mas ha pasado de muerte a vida. Ha pasado de muerte a vida. Para poder pasar a la vida eterna, esa persona tuvo que haber estado muerta. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice, una característica, ya la leímos ahorita, ¿no? Una característica de las personas que realmente son hijos de Dios. Todo el mundo dice que es hijo de Dios, pero todo el mundo no lo es. ¿Cómo reconocemos a un verdadero hijo de Dios? ¿Cómo sacan de contexto el versículo Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Pero sin analizar lo que dice ese versículo, ¿qué es creer en el nombre? Sin pensar, creen que ellos ya le recibieron. Y porque creen que ya le recibieron, creen que ya son hijos. Sacándolo de contexto. Eso es sacar un versículo de contexto. Como ese versículo dice así, lo sacan de contexto. Metiéndolo en contexto, ¿qué es ser hijo de Dios? ¿Cuáles son las características de un hijo de Dios? Un hijo de Dios, primero que todo, ya no puede morir más. Ya no puede morir más. Esa es una de las características. Una de las más importantes, ya sabemos, es no puede pecar. ¿Sí sabían eso, no? El hijo de Dios no puede pecar. Dice, vamos a mirar, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Dice, aquí dice, el que es hijo de Dios, bueno, cuando una persona es hijo de alguien, nació de esa persona. Por ejemplo, ustedes son hijos, alguien que sea de apellido Cortés. Esa persona es hija del señor Cortés. Por eso tiene su apellido. Es hija de Cortés. ¿De dónde nació? Nació de Cortés. Ahora, bueno, algunos pensarán, no, pues yo nací de mi mamá, no de mi papá. Sí, pero la semilla estaba el óvulo y la semilla tuvo que fecundar. Cuando la semilla fecundó, ahí se produjo vida. Entonces realmente sí nació del señor Cortés. ¿Sí? Algunos no sabían eso, ¿no? Por eso en la Biblia, cuando miramos la genealogía, aparece en ese sentido. Dios no mira, recuerden, Dios no mira lo que mira el hombre. La persona que se choque o que esté acostumbrado a algo, a medida que está escuchando cosas que nunca había oído, empezará a experimentar un choque. Suelte. Mientras esté hablando, no puede escuchar. ¿Sí? Entonces, trate de escuchar. Ya saben, hagan ese ejercicio. Dejen de estar hablando. ¿Sí? Y escuchen más atentamente. ¿Qué dice este versículo? Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Bueno, muchas personas han escrito en los comentarios, una cosa es practicar el pecado, otra cosa es ser pecador, porque todos somos pecadores, pero nosotros los hijos de Dios no practicamos el pecado. Lean bien atentamente este versículo, notarán que no es así. Aquí dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Ahora, ¿qué es no practicar el pecado? Más adelante dice, porque la simiente de Dios permanece en él. Algunos ya saben qué es la simiente, ya lo leímos, Gálatas 3:16. La simiente es Cristo. A eso se refiere cuando dice la simiente. Cuando dice aquí, porque la simiente de Dios permanece en él. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aquí está diciendo, no practica el pecado, no puede pecar. ¿El quién? El que es nacido de Dios. ¿Qué características tiene? No practica el pecado. No practica el pecado, entonces yo creo que no crea que practicar el pecado es algo que usted se está imaginando, no practica el pecado y no puede pecar. ¿Quién? El que es nacido de Dios.
El que es nacido de Dios, ¿cómo se le llama a alguien que nació del señor Pérez? Se le llama hijo de Pérez, ¿sí? Entonces, ¿cómo se le llama a alguien que nació de Dios? Hijo de Dios. Entonces, una característica del que es hijo de Dios es que no puede pecar. Sí, yo sé que en ese momento, con lo que les digo, va a haber choque. En el corazón de más de una persona va a haber choque. Sobre todo si no ha visto los videos anteriores, los live anteriores, va a haber choque. Porque no va a entender muchas cosas, no va a entender. Va a decir, ¿qué está hablando? ¿Qué está hablando? A mí hábleme de lo que yo puedo hacer. Entonces esa persona necesita que le hablen solo de obras. Tiene oídos para las obras, pero no para la gracia, tristemente. Muchas personas tienen oídos y no pueden oír. Tienen ojos y no pueden ver. ¿A qué se refiere ese versículo? Solamente tienen oídos para las obras. Si les hablan en el sentido de las obras, para ellos existe. El 99% de las iglesias hablan obras y enseñan obras, no enseñan el Evangelio. Precisamente hoy, alguien que está asistiendo a los live, alguien que me ha enviado muchos comentarios casi que a diario a través de WhatsApp, me hace muchas preguntas a través de WhatsApp. Hoy me dijo, uy, encontré una prédica impactante, una prédica hermosa, me gusta esa prédica. Entonces, ¿qué dice esa prédica? Entonces, esa prédica me la mandó para que la oyera. Yo la oí, me puse a oírla, está en YouTube. Curiosamente es una prédica que cumple todos los elementos de la retórica, de la oratoria, elementos que hacen que las personas, wow, se emocionen, algunos hasta aplauden, sí. Eso también lo hacen los políticos. ¿Sí? Ellos también usan los elementos de retórica, de oratoria, para hacer que las personas se emocionen y aplauden y voten por ellos. Y ellos después ganan plata. Bueno, no todos, pero muchos, el común. Usan esas estrategias. Entonces también en la religión, y notarán que hasta hablan de alguna manera peculiar. Porque sabemos que Dios ha determinado que nosotros, todos los que somos hijos de Dios, le alabemos y vivamos glorificados. Y hablan así un poco, tienen como una jerga específica, ¿sí? No pueden hablar como ellos hablan, sino tienen que hablar de alguna manera especial porque eso mueve emociones. Eso se llaman técnicas de oratoria, de retórica. Ese señor hablaba así, como cualquier religioso. Hablaba cosas muy bonitas, o sea, dijo cosas muy ciertas. Y cuando miraba la prédica, wow, una prédica muy bonita. Pero ¿sabe qué terminó la prédica? Ese señor, mientras hablaba de la prédica, nombró la palabra evangelio varias veces. Hablaba de los judíos y decía, los judíos, ellos necesitan oír el evangelio. Ellos también necesitan escuchar el evangelio. Me interesó más la prédica cuando llegó a ese punto. Escuché la prédica. ¿Sabe qué pasó? Nunca nombró el evangelio. No habla del evangelio. Habló de cosas muy bonitas, habló de cosas interesantes, pero no nombró el evangelio. Curiosamente, si es un pastor, ¿qué tiene que hacer el pastor? Anunciar el evangelio. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Si es un pastor de una iglesia, se está pastoreando ovejas y no les enseña el evangelio, sí usa la palabra evangelio, debemos evangelizar, debemos hablar el evangelio, debemos anunciar el evangelio a todo el mundo, sí, pero ¿cuál es el evangelio? Termina de escuchar la prédica y no anuncia el evangelio. Bueno, ya diga que vamos a terminar. En el minuto que nos queda, precisamente vamos a nombrar el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Miremos el versículo que sigue. Dijimos que íbamos a leer Juan 5, el versículo 24 y 25. Ahora miremos. Estábamos en primera de Juan. Entonces vamos a Juan, terminemos con ese versículo. Juan, capítulo 5, el versículo 25. Dice, mira lo que dice el versículo 25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Entonces, las personas que quieran saber qué es ser hijo de Dios, necesitan, primero que todo, requisito, tienen que haber estado muertos. Le pregunto a una persona, ¿usted cuándo pasó de muerte a vida? Uy, ¿cómo así? De que no entiendo. Yo fui a la iglesia, yo siempre he sido hijo de Dios, yo desde niño fui... Ah, ¿sí? O sea, usted nunca estuvo muerto. Si usted nunca estuvo muerto, nunca pasó a la vida eterna. Ah, no, yo tomaba, eso es estar muerto porque usted tomaba, porque usted... No, yo era drogadicto, peor. Bueno, era drogadicto y ya no es drogadicto, o sea, ¿eso lo hizo pasar de muerte a vida? Y yo creo que sí, pues no, bíblicamente eso no es. Y cuando le vamos a hablar de, ¿usted es pecador? Ay, todos somos pecadores, entonces uno se da cuenta, no. Estar muerto es estar muerto en delitos y pecados. Antes de ser salvo, una persona como estuvo, muerta en delitos y pecados. Pero no se refiere a lo que nosotros llamamos comúnmente pecado, no se refiere a eso. Porque nuestro Señor Jesucristo, ¿a qué vino? Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como dice en Hebreos 1:3, nuestro Señor Jesucristo, ya efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo.
Y cuando seguimos leyendo Hebreos, ahí dice que eso que él hizo, no lo hizo en el tabernáculo terrenal, porque lo que se hace en la tierra está en un espacio temporal, que tiene pasado, presente, futuro. Pero ¿dónde hizo él ese sacrificio? ¿Dónde él presentó su sangre? ¿Dónde él presentó esa ofrenda? En el tabernáculo celestial. Eso está en Hebreos, lo pueden buscar, lo pueden leer. Y lo que se hace en el cielo es eterno. No tiene principio, no tiene fin. Allá no existe pasado, presente, futuro. Nuestro Señor Jesucristo por eso es el alfa y la omega, el principio y el fin. No existe en el cielo, no existe eso que conocemos acá. Por eso, si la persona que se guía por sus sentidos dice, yo puedo entender que Jesús haya perdonado mis pecados hasta ahora, pero yo no puedo entender los pecados que yo voy a cometer dentro de un año, así dice la persona. Porque esa persona está usando su vista, está fijándose por su punto de vista únicamente. Cuando recién empezamos, ¿qué leímos? Cuando recién empezamos, leímos Génesis, capítulo 6, versículo 1 y 2. Pero ¿qué hicieron los hombres? En el versículo 3 dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas. ¿Qué empezaron a usar? Su punto de vista. Pero bueno, ese tema creo que ya no alcanzamos hoy, ya quedó para mañana. El Evangelio lo acabo de nombrar. El Evangelio es que nuestro Señor Jesucristo vino a morir por nosotros, por nuestros pecados. Él no se crucificó voluntariamente porque él sintiera placer. No, es más, él no quería. Él sentía hasta la angustia que él experimentó le hizo soltar gotas de sangre. Él no quería. Pero él quería hacer la voluntad del Padre. Y si eso era necesario para que nosotros pudiéramos recibir la salvación, él estuvo dispuesto a hacerlo. Ese es el Evangelio. Pero las personas que todavía se consideran pecadoras es porque están mirando con su punto de vista humano. No pueden mirar con el punto de vista de Dios. Quítense esas gafas de obras, colóquese las gafas de Dios. Si ahí dice que Él ya nos justificó, no le ponga otro nombre. Usted ya es justo. Él ya nos redimió. Dice la palabra ya, vuélvete a mí. Dice Dios, vuélvete a mí porque yo ya te redimí. Él no está diciendo, vuélvete a mí. Y cuando tú te vuelvas a mí, cuando tú hagas la oración, cuando tú te bautices, yo te voy a redimir. Así no dice. Él dice, vuélvete a mí porque yo ya te redimí. No sé qué parte de esa palabra no se alcanza a entender. Él ya nos redimió. Por eso dice, vuélvete a mí. Cuando dice vuélvete a mí es, deja de creer en tu pensamiento, deja de creer en tu punto de vista, deja de creer en las palabras que te llegan, esos pensamientos que te llegan. No creas en ti. Cuando tú no creas en ti, estás aplicando ese versículo que dice nuestro Señor Jesucristo. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Si se niega a sí mismo, va a poder entender por qué la Biblia dice, ya te redimí, ya lo hice. No necesitas esforzarte. Si te estás esforzando por alcanzar la salvación, significa que estás en las obras y así nunca la vas a alcanzar. Lo dice el libro de Hebreos, de esa manera nadie. Lo dice Romanos 3, de esa manera nadie se puede justificar delante de Dios. Ya vamos a terminar, vamos a orar para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos has dado para considerar tu palabra. Tu palabra es hermosa, tu palabra es el Evangelio, es lo más precioso que una persona que haya estado muerta puede recibir. El Evangelio no es absolutamente nada, es como algo de solo conocimiento para una persona que todo el tiempo ha creído que ha sido hijo de Dios. Si todo el tiempo ha creído que ha sido hijo de Dios sin haber antes recibido la salvación, esa persona está solamente pasando por encima de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y si no puede recibir la obra de nuestro Señor Jesucristo, está pisoteando la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice la palabra más a todos los que le recibieren. ¿Pero qué es recibir? Es recibir la obra que Él vino a hacer. No lo podemos creer. Eso va más allá de nuestra lógica. Si la persona está encerrada en su lógica, en su punto de vista, en lo que puede entender, no puede aceptar de ninguna manera, no puede recibirle. Por eso dice más a todos los que le recibieren. Porque es algo sencillo, pero solamente tiene que cumplirse un requisito, negarse a sí mismo. Mientras no se niega a sí mismo, no lo puede hacer. Padre, ten misericordia de todas las personas que escucharon, que lograron escuchar, que pudieron escuchar, porque muchas personas de pronto entraron, hicieron un comentario y se fueron. Pero permite que las personas que sí pudieron oír reciban la salvación. Te lo pedimos junto con los hermanos que ya hay en este momento y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos, ya saben, como todos los días, a las 9 de la noche, hora de Colombia, Perú, Ecuador, Texas.
los que están en esa línea, en esa franja horaria, a las 9 de la noche. Si están en otra franja horaria, si el país les queda más acá, más allá, tienen una hora diferente. Solamente averigüen a qué horas y siempre a las 9 de la noche nos vemos. Este video lo van a poder ver aproximadamente en media hora, bueno, 40 minutos por ahí en YouTube. Chao.